Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. El tema de hoy es interesante y es sobre el campo magnético de cada uno de los seres vivos, pero en particular, pues el de nosotros, ¿no? Las personas. Todos los cuerpos tienen un campo magnético, todos. Pero voy a referir a los cuerpos que sabemos que los llamamos vivos o animados. Pero en última, si ustedes ven un cuerpo, por ejemplo, estas llaves, ahí uno las ve y son inanimadas, pero tienen su campo. Y si nos vamos hacia lo más pequeño de esas llaves, hay mucho movimiento, o sea que hay energía en constante movimiento. Ya nos hemos dado cuenta, todos nos hemos dado cuenta. Pues hablemos de dentro de la academia, ¿no? Porque uno no es un científico para dar estos datos como lo hicieron los que lo descubrieron. Pero ya nos hemos dado cuenta que la Tierra tiene su propio campo magnético, ¿cierto? Y ese campo magnético es el que ayuda a que no, a repeler, si pudiéramos decir, a repeler mm, cuerpos, meteoros, que sean más débiles que este campo magnético. Porque si vienen con tanta fuerza pueden arrasar y pasar el campo magnético. Entonces, esa magnetosfera, que es como el aura que nosotros llamamos, es diferente al campo magnético, pero más o menos imaginémonos como si fuese un aura. Eh, ya hoy en día se comprobó que los científicos están como atentos de ese cuerpo magnético de la Tierra. Y también pues han descubierto que de ahí es que la Tierra se protege de todo lo que puede haber en el espacio que pueda entrar a la Tierra. Pero sí, no quiere decir que porque tiene un campo magnético, no todo entre. Entra. Y también recuerdo hace, a ver, les digo hace cuántos años, hace unos 20 años o más. Yo iba a un grupo de gnósticos, o yo no sé ni cómo se llamaba, porque la verdad yo no me acuerdo. Yo fui allá y había un señor, no, una señora que entraba en trance y según ella, que hoy sí lo compruebo todo que era muy cierto, y entraba un extraterrestre al cuerpo de ella. Ella caminaba ciegamente, bueno, ciegamente no, sino con los ojos cerrados, y no se tropezaba con nada y daba la clase. Y a nosotros nos hablaban sobre el campo magnético y nos decían que según el estado de ánimo de nosotros como células de la Tierra, como parte de la Tierra, porque estamos con ella, ese campo magnético de la Tierra se iba fortaleciendo o se iba debilitando. Y comprobado hoy en día con la literatura que uno encuentra, y la Tierra se ha debilitado por lo que nosotros hoy en día somos. O sea, tenemos una influencia con la Tierra y estamos tanto en caos que nuestro campo magnético está débil y automáticamente esa magnetez, ¿cómo es? Esa
magnetosfera de la Tierra también se debilita. Y en esa época, pues yo lo creía y hoy en día lo compruebo, porque la ciencia ya lo dice. Cuando lo decía alguien así, esos locos que dicen que vienen del espacio pocos creían, yo sí lo creía. Y ese campo magnético protege a la Tierra de rayos, si pudiéramos decir, cósmicos, de meteoritos, como decir nosotros, de polvo o tierra, ¿cierto? Cometas y así muchas cosas. Entonces, eh, el cuerpo cumple la misma ley de la Tierra y las especies y los cuerpos. Entonces ya uno va sabiendo que todos nosotros estamos conectados por vibraciones con esa magnetosfera de la Tierra y aún más allá del universo. Ahora, si eso es pura vibración, yo siempre digo así, de vibración, o es, eh, como estamos conectados a esas vibraciones a través de la glándula pineal y que vibra, no sé si al unísono con esos cuerpos de la Tierra y del mismo universo, están todos alineados, conectados, con frecuencias. En la Tierra, en la Tierra el núcleo va a ciertas frecuencias, va a unas frecuencias y sincroniza esos ritmos con la Tierra. Ahora nosotros, el macro de la misma Tierra, con una conciencia, la Tierra también tiene una conciencia, nosotros estamos conectados con el corazón. Y el corazón nos lleva a esa sincronización de esos ritmos vitales. Cuando uno dice ritmos vitales, quiere decir que tienen que estar tan sincronizados que la vida estaría equilibrada. Equilibrada. Entonces nosotros tenemos eh, ese ese campo energético, vibracional, como lo queramos llamar. Ahora, si nosotros tenemos este cuerpo que también tiene su magnetosfera, como la Tierra, como el Sol, como el sistema solar, y así si vamos yendo al macro, todo tiene su magnetosfera, su campo energético que lo protege de otras cosas, o ese campo biomagnético, o sea, que tiene vida, ¿cierto? Nosotros no somos la excepción y las células de nosotros no son la excepción. Y ese campo magnético debe tener, de acuerdo a nuestra salud, entre más amplio sea, pues esas vibraciones están más equilibradas. Esa circunferencia de nuestro cuerpo, pues dicen que ese cuerpo magnético es como la figura de un infinito, de un infinito. Y a mí ahorita me viene la palabra de
toroide, creo que es toroide, no recuerdo bien si la palabra, que es ese campo magnético que también la Tierra lo tiene y va siempre así, en esta forma. Yo soy el centro, la Tierra, entonces es como si girara así energía en todo el alrededor, nosotros también. Por eso es que se forma ese 8. Bueno, si uno lo viera, es como un 8. Y de acuerdo a la vibración, uno puede decir, mi cuerpo está enfermo. Y si uno ve la Tierra, si nosotros estuviéramos diagnosticando la Tierra, de acuerdo a ese cuerpo magnético, uno puede decir también está enfermo. Tesla, él diseñó un instrumento donde uno pues veía o podía ese campo medirlo, ¿no? Tesla, él registraba los campos magnéticos y él de acuerdo a eso, pues, eh, o más bien de lo que descubrió, nos dejó aportes que otros científicos hoy en día están explorando y nos damos cuenta que eso no era un absurdo, como posiblemente para muchos siempre cuando uno anuncia algo, inicia con el absurdo, ¿no? Pero no es ningún absurdo. Entonces, el cuerpo, el cuerpo de nosotros, a veces, pues uno dice humano, pero yo personalmente no creo que seamos humanos, por eso trato de decir nuestro cuerpo, porque si hemos buscado la humanidad y somos bárbaros, estoy seguro que no somos humanos. El verdadero humano para mí sería más o menos como un humanista, así como Gandhi, posiblemente el verdadero Jesús. Son muy poquitos. Krishna. Bueno, me voy más por Gandhi que él estuvo con la sociedad, no se aisló. Eso es un humano. Pero nosotros estamos tan lejanos de lo humano que yo digo que somos prácticamente, ni sabemos qué somos. Eso saliéndome del tema, para no decir el cuerpo electromagnético humano. Entonces, más bien, dentro de mi charla, yo digo el cuerpo electromagnético nuestro, o de los cuerpos. Entonces, es una parte de nosotros. Ese cuerpo electromagnético no es ajeno a la vida, a la manifestación de la creación. Entonces, en otras palabras, es parte de cada uno de nosotros. Y en una charla cuando uno dice cuerpo y mente o cuerpo astral y empieza uno como a dividir, no es que los divida, sino es como para poder segmentar esas partes para poderlas estudiar y para poderlas explicar. Entonces aquí es donde yo digo que el cuerpo electromagnético es parte de nosotros. O sea, no somos ni cuerpo y mente, así sencillo. No, somos mucho más. Y eh, ese cuerpo electromagnético, pues es energía. Y todo es energía, todo. Y más que uno no ve, pero eso está en movimiento. O sea, en la parte muy pequeña, eso hay un movimiento muy tremendo. Hay hasta intercambio de electrones y etcétera. O sea, hay mucha vida allá. Entonces, no solamente los cuerpos que nosotros decimos es o somos, más bien. No solamente somos una estructura de carne y hueso, ¿cierto? Somos mucho más, no solamente somos cerebro, pero el cerebro, que también está en una vibración y en una sincronización de sus partes, él nos da señales
que recibimos nosotros y que percibimos. Y nos hace ver este cuerpo así como nosotros lo vemos. Nos hace verlo de esta forma, nos hace verlo de este color, sentirlo, olerlo, con un sabor, etcétera. O sea, el cerebro nos hace ver eso, pero en últimas no es lo que vemos, ni lo que sentimos, ni lo que olemos, sino nosotros somos como una representación virtual y el cerebro nos da señales, mm, vibraciones, que nosotros si no tuviéramos el cerebro no estaríamos viendo las formas como ahorita las vemos. Ustedes ven una serpiente y la serpiente con ojos y todo, y con los cinco sentidos que conocemos del cuerpo físicos, él ve diferente, la serpiente ve diferente. Hay animales que ven diferente y nosotros no. Entonces ese cerebro está diseñado de acuerdo a una vibración a captar dentro de esa representación virtual y a captar así las formas o a captar el calor o a recibir esas señales que transforman el sonido, las imágenes, etcétera, etcétera. Así es como lo ve el reptil, pero es porque el cerebro en esa frecuencia y en en esa sincronía, pues lo presenta de esa manera. Entonces uno dice, ¿qué está bien? ¿Lo que ve la serpiente o lo que vemos nosotros? Entonces está bien los dos y está bien todos los demás, los insectos, que tienen también unas percepciones diferentes, unos desarrollos diferentes en su estado natural, pero somos vibración y de acuerdo a cada sistema pues se presenta a los sentidos pues o se expresa de esa manera. Entonces todos los seres tenemos ese campo, ¿cierto? Energético y ese campo biológico o bioplasmático, pues el verdadero debe ser muy tenue. Por eso es que nosotros nos esforzamos para verlo, porque está en otra frecuencia. Ahora, ya la Tierra tiene su propio campo magnético, electromagnético. Nosotros también. ¿Qué decir de nuestras células? Sabiendo que las células tienen un núcleo y que tienen átomos y el átomo tiene sus partes. Todo en resonancia desde lo más grande a lo más pequeño, pues tienen su cuerpo electromagnético. Y todos esos cuerpos electromagnéticos son muy tenues y están en frecuencias muy bajas. Cuando uno dice frecuencias bajas, ya no me estoy refiriendo a la frecuencia emocional baja, ¿cierto? Sino estoy hablando del cuerpo electromagnético. Y todas las células y todo lo más pequeño y lo más pequeñito y lo que vamos encontrando tienen carga eléctrica. Aún el cuerpo grande, visto desde el micro hasta el macro, ese cuerpo ya grande, que siempre será grande y será pequeño a la vez porque sigue hacia arriba, tiene su carga eléctrica. Todo tiene una carga eléctrica. Todo tiene carga. Imagínate el corazón cuando bombea, pum, 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 pum. Cuando el núcleo de la Tierra, pum, pum. Cuando el Sol del sistema solar. Entonces, todo genera electricidad desde esos
desde desde el mismo campo magnético, desde el mismo centro y desde, mejor dicho, ¿cómo decirlo? Desde que existe, todo está generando eso, desde la existencia. Y toda esa carga eléctrica que está en constante movimiento. Y si uno ve el núcleo no, si uno ve los átomos, cómo intercambian información, cómo intercambian protones, neutrones, neutrinos. Ese intercambio nomás, solamente de pasar un electrón a otra, ¿cómo decir? A otra, a ver, busco la palabra. Si el sistema nervioso tiene como unas vías, ¿cierto? Pues así también es lo más pequeño. Entonces, en ese intercambio pasan a otras, no frecuencias, a otras, bueno, ese intercambio que ahorita no se me viene, automáticamente, por saltar de un lugar a otro, hay un movimiento y eso genera un campo magnético. Y automáticamente hay electricidad, automáticamente. O sea que en la Tierra el núcleo genera, en la Tierra, ¿no? El núcleo genera esa electricidad y automáticamente esa electricidad va ayudando a generar el campo electromagnético. En nosotros es el latido del corazón, en nosotros. Y el movimiento de cada órgano, cuando está trabajando, pues automáticamente genera también ese campo. Aún yo en este momento moviéndome así, hablando y esas cosas, están generando electricidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno coge el microscopio y empieza a indagar? Donde el campo electromagnético de cada célula también tiene su barrera de protección, su propio escudo. Tiene la membrana, pero fuera de la membrana uno, si pudiera ver con tecnología, evidencia uno su campo, su propio campo, su propia protección, su propia barrera, su propia aura, si pudiéramos decirlo, que está resonando en armonía, en sincronía con todos los demás microorganismos, con todas las demás moléculas y de acuerdo a ese buen funcionamiento, como todos están conectados, se puede rechazar la, la sincronización, no sino un campo magnético de otra parte que está no al unísono con el todo o con el orden. ¿Y por qué la rechazan? Porque ese campo electromagnético puede ser no benéfico, porque pueden estar en una frecuencia que afectan, si las dejo, si no las rechazo, afectan mi campo electromagnético y se convierte en algo muy destructivo. Entonces, eso relacionado a la vida real de nosotros. Nosotros tenemos nuestro campo electromagnético emocional. Y un ejemplo que yo sea muy buena gente o que sea muy mala gente o que sea insignificante, me va o me viene. Para la persona que es tranquila, que tiene una vibración y que tiene su campo magnético equilibrado, llega una persona
con un campo electromagnético tóxico, donde al pegarse a mí, como somos energía, estamos intercambiando información aún sin hablar. Y en ese intercambio de información nos damos cuenta que no somos compatibles y automáticamente se crea un rechazo. Para mí, porque de pronto es muy tóxico ese campo electromagnético. O sea, uno no se da cuenta, pero percibe que no me sirve. Y para él también soy tóxico. ¿Por qué? Porque no estamos en sincronía, no estamos sincronizados. Y si pudiéramos decir ese campo electromagnético como membrana de protección, pues mis células también están recibiendo información de allá y me la envían para que yo tome una decisión. O sea, para intoxicarme o para no recibir la intoxicación. Igual para allá. Cuando alguien es tóxico, el que no es tóxico se convierte en una toxina para el otro. ¿Por qué? Porque no hay resonancia, ¿cierto? La ley de la resonancia. No hay resonancia. O sea que los dos automáticamente somos tóxicos desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de sincronización, desde el punto de vista que no estamos al unísono, ¿cierto? Entonces, ahora dicen, pero ¿cuál es la diferencia entre un potencial eléctrico de unos iones que él y yo vamos a intercambiar sin darnos cuenta? Y los iones tienen información que han adquirido en todos sus recorridos y que entran en la célula. ¿Cuál es la diferencia de, de eso tan pequeño que puede afectarme? Pues la diferencia es que si la información del que viene, de la persona que viene, o la situación, o la emoción, o lo que queramos aquí decir, no está al unísono con mi información, pues automáticamente hay un rechazo o hay un recibimiento. Hablando desde esos iones que ni siquiera los vemos, pero eso es información y nosotros estamos hechos, o bueno, ¿cuántos iones tenemos? ¿Cierto? Miles de millones. Y eso es lo que nos están conformando también. No sé, eso hace parte del mismo cuerpo, ¿cierto? Entonces, todo el lenguaje entre los cuerpos con su información, tóxicos, sea para el uno, sea para el otro, todo es electricidad, empezando por ahí. Y esa electricidad permite que uno esté en movimiento, permite que uno esté desplazándose. Uno dice, pero la planta se queda quietica y ella se está desplazando a través de sus raíces y está relevando su generación. Se está desplazando, por lo menos como especie. Pero como somos electricidad y tenemos un campo electromagnético, ¿qué tal si el umbral del campo electromagnético natural empieza, bueno, para un buen funcionamiento, empieza a bajar, empieza a disminuir la carga eléctrica cuando está menor sobre ese umbral? ¿Qué pasa? Pues los cuerpos, sean células, sean hombres, sean personas, sean planetas, sea lo que sea, pues empieza a manifestarse débil,
Entonces lo medimos, midámoslo con el 100% que sea el máximo, el óptimo para estar funcionando bien. Si llegamos al 50, sobrevivimos, pero no estamos muy bien. El óptimo es el 100 de esa carga eléctrica de los cuerpos, de ese campo electromagnético y de todo lo que lo compone. El 50, sobrevivimos. El 25% de electricidad, yo pudiera decir que estaríamos agonizando. Y de ahí hacia abajo estamos muriendo. Ahora, de acuerdo al campo magnético de la célula, de la persona, del planeta, de lo que sea, si nosotros empezamos a monitorear, empezamos a registrar, nos damos cuenta, este cuerpo está enfermo, este cuerpo está muriendo. Y si vamos a las células del macro cuerpo, que puede ser esta persona, o puede ser un órgano, y hacemos los debidos exámenes y decimos, estás tan descargado como una batería que estás muriendo. Cada célula de nosotros es una batería eléctrica. O sea que, ¿qué decir de todo nuestro organismo? ¿Qué decir de todo nuestro organismo? ¿Cómo lo tenemos ahorita? Recargado. ¿Cómo está nuestro campo electromagnético? ¿Está vivo? ¿Está sobreviviendo? ¿Vivo, sobreviviendo, agonizando, muriendo? Entonces, cuando el cuerpo empieza a disminuir esa carga eléctrica de su todo, o la misma Tierra empieza a disminuir esa carga eléctrica, donde ya uno vulnera entrada de meteoritos, entrada de virus, entrada de enfermedades, entrada de tormentas solares, etcétera. Pues ahí es donde esa intensidad de ese campo magnético, uno dice, está débil. Y ahí es donde uno habla ya de, estoy enfermo, estoy vuelto nada, estoy achacado o estoy muriendo. O siempre con su quejadera, estoy mal, estoy mal, estoy mal. ¿Por qué la medicina china siempre ha jugado con puntos energéticos del cuerpo, cierto? Pues porque está tocando esos campos eléctricos y los está reconectando con esos meridianos. ¿Para qué? Pues para que haya una buena circulación de energía. O sea que no es descabellado todas esas técnicas de sanación donde a uno le equilibran sus campos electromagnéticos. Puede ser con agujas, puede ser con hipnosis, puede ser con imanes y muchas otras técnicas, el péndulo y otras técnicas, aún técnicas mentales y psicológicas. Porque el campo magnético, a través de que mis células están desconectadas y no hay electricidad, y una parte de mi cuerpo posiblemente esté muerto, y yo camino bien y no me doy cuenta, pero alguna parte puede estar desconectada y eso hace que se desequilibre todo este sistema y de pronto uno no se da cuenta. Se dará cuenta en el momento cuando ya el órgano se fue, pero es porque están en desconexión algunas partes del cuerpo
y no están trabajando al unísono, y hay unas partes que sí tienen bastante electricidad, bastante energía y su campo electromagnético está bien, pero hay partes que no. Pierden su conexión, pierden su conexión. Y ese campo geomagnético, como decir el de la Tierra, porque la Tierra pues tiene su propio campo geomagnético, entonces nosotros también en ese campo propio magnético, pues a través de esas técnicas de sanación se reconectan, se rehabilitan en muchas oportunidades, cuando todavía hay salvación, se reconectan, se solidarizan esas partes compartiendo electricidad, compartiendo iones, compartiendo información, y esa parte que está atrofiada empieza como que a refuncionar porque tiene electricidad y su campo electromagnético se rehabilitó, se rehabilitó. Gracias a todas esas cargas eléctricas que van danzando de este sistema que también está conectado con el gran sistema. El gran sistema no hablo de Dios, el gran sistema es también la Tierra, también los demás, ¿cierto? Así como nosotros tenemos células y hay células que están en caos en alguna parte de nuestro cuerpo. La Tierra es un cuerpo como el de nosotros, también tiene células, nosotros somos células también de la Tierra y cada especie puede ser una célula de la Tierra con diferente funcionalidad en el gran ecosistema. Y cuando hay focos en la Tierra donde ya no hay vida, es porque no hay electricidad. Hablándolo desde este punto de vista, porque en última, si tú ves una piedra, ahí hay electricidad, pero hablando de la vida, ¿no? Y la Tierra, en la medida en que empieza a haber muchos focos de enfermedad, la Tierra muere. Igual nosotros. O sea que el campo electromagnético, nosotros tenemos que proteger nuestro campo electromagnético. Cuando protegemos nuestro campo electromagnético, estamos protegiendo también la Tierra. Por eso es que no hay que acabar con los recursos naturales. No hay que acabarlos. No hay que extraerlos, etcétera, etcétera. Y así también se comporta todo el macro, el macro y el micro. Por eso es que por ahí dicen, como es aquí, es allá. Otros dicen, como es arriba, es abajo. ¿Cierto? Y así como la Tierra se protege de esos cometas, de esos meteoritos, de esas radiaciones cósmicas y deja pasar lo que es menos destructivo, a no ser que esté débil electromagnéticamente, y deja pasar las radiaciones que son necesarias para la vida y para el equilibrio, pues así nosotros también en nuestro interior, aún así en nuestro cuerpo dejamos pasar lo que es y no pasar lo que no es. Y eso mantiene la vida. Y la electricidad es vida. El agua también es vida, pero el agua es también electricidad. Todos los cuerpos son electricidad, entonces todo está vivo. Pero cuando decimos muerte es que va a transmutar en algo. Está muriendo, o sea, es algo como decir, ya estás dejando de ser. Empiezas a dejar de ser para ser de pronto otra forma. La energía no se destruye, sino se transforma. Entonces, cuando uno dice deja de ser, es que está transformando o está transformándose, ¿cierto? Entonces, el campo magnético, según como lo encontramos, vulnera, vulnera la, la extinción o la permanencia. Aunque nosotros, que somos campo, somos en cuerpo,
y por lo menos en este cuerpo pesado somos mutantes, porque cuando ya esto no sirva, pues vamos a mutar en algo más. Y el espíritu y todo eso muta también, y viaja, y somos como fotones de luz. Y esos fotones de luz pues mm, va intercambiando lugares en lugares como cualquier electrón y se adapta a donde se encuentra. Entonces, eh, como la energía se transforma, como es la energía no se destruye sino se transforma, nosotros que somos energía siempre nos transformamos igual el conocimiento, que es lo que ahorita estamos hablando. Todo, hay una ley que dice, nada permanece, nada permanece. Y eso es verdad, nada. Uno no ve que todo sea igual hoy o mañana, aún nuestros cuerpos. Todo cambia. Ahora, eh, es como impresionante ver cómo cada científico de cada época, eh, en un momento no hablaban sobre esto, hoy en día ya se habla sobre ese campo electromagnético o ese campo radioeléctrico y muchos seguimos esa, creyendo en todo lo que dijo Newton y estamos anclados en no cambiar. Ya llevamos un ejemplo 5 o 4 o 3 o no sé cuántos siglos repitiendo la física newtoniana, sabiendo que todo cambia, que todo transmuta. Entonces, por eso es que ahora tenemos que adentrarnos en todas las explicaciones para poder estar al unísono con el mismo conocimiento, con esta misma época y con el mismo universo, en este espacio-tiempo, ya estar hablando de física cuántica, que es más o menos la relación que les he dado de ese macro a ese micro, donde las leyes no son rígidas, son flexibles y todas las leyes son aplicables y todas las posibilidades y no se monopoliza como en Newton las leyes fijas que se cumplen de pronto en esta dimensión pesada. Entonces ya es hora que nosotros empecemos a darnos cuenta que hay muchas variables de la energía y que en esas variables nosotros tenemos que empezar a entender la física cuántica, investigando, reentendiendo, releyendo, y si hay que reinterpretar, reinterpretar para poderla entender, porque de acuerdo a todo eso que nosotros encontramos, conocimiento, que somos fotones, que la conciencia es una partícula de energía, un ejemplo que todo es energía, pues estando aquí en el ahora, entendiendo un poco la física cuántica, podríamos mejorar entendiéndola y aplicándola. Nuestra inmunidad celular. Nuestro ADN se fortalece, nuestro campo electromagnético se equilibra, entendiendo un poco de esto, ¿cierto? Entonces, si el campo electromagnético del macro está débil, revisémonos nosotros por qué también, como estamos al unísono, estamos débiles. Como todo es una sí, retroalimentación en todo ese gran sistema. Cuando llega el desequilibrio, afecta a todo un sistema, ya que desde este punto de vista, el universo también llegará un momento en su fin. Los planetas llegarán un momento a su fin. Nosotros llegaremos a un momento a su fin, como energía que va a transmutar. Y las células igual, y los átomos, y etcétera.
pero no porque se desintegren, sino porque se transmuta. Pero mientras que estemos aquí, pues fortalezcamos ese campo magnético de nuestros cuerpos. Logremos el equilibrio y cuando hay equilibrio hay circulación constante de energía, ¿cierto? Y esa energía nos mantiene vivos y sincronizados con el todo. Y estando nosotros sincronizados con el todo, pues estamos estamos pues, con el universo. Así de fácil. Y no nos sentimos ajenos de él. Ahora, somos tan pequeñitos para ese todo que nosotros aportamos para afectar el gran universo y el universo en su propia inteligencia también puede estar afectándonos. Pero como lo pequeño o sus partes mantienen el todo, pues entonces nosotros tenemos que empezar a ser más equilibrados, pues para ayudar a ese campo electromagnético general. Muchas personas, muchas de las que estamos trabajando con técnicas para buscar el equilibrio energético de las personas, pues hemos aprendido a utilizar piedras, hemos aprendido a utilizar cuarzos para armonizarnos o para armonizar ese campo magnético. Y nos hemos convertido en terapeutas, que es como la sanación del alma. Y como el alma es sutil, pues también es energía. Entonces, suena muy raro decir, sanemos la energía, ¿cierto? Pero en el lenguaje que estamos utilizando, estamos tratando de armonizar el cuerpo, desde la parte más pesada hasta la parte más sutil. Y eso pues es como la magnética o la magnetita, que es como buscar que todos los campos electromagnéticos se conecten, más o menos así. Y hay una piedra que se llama magnetita, que se utiliza para esos, si pudiéramos decir, para esos equilibrios energéticos. Y hay personas que la utilizan muy bien, hay personas que utilizan y otros utilizamos cuarzos, utilizamos también la mente aliada, ¿cierto? No la mente desordenada, sino nos aliamos de la mente y de la intelectualidad para que se conecte con el universo y pasar información, para lograr equilibrarnos. De ahí vienen las creencias, las ideas, etcétera, los conceptos. Y nosotros cuando nos volvemos hábiles en esto, pues nos queda muy rápido eh, equilibrar nuestro campo electromagnético. Otros utilizan las terapias biomagnéticas, que están en todos los lados y utilizan imanes o utilizan unas cosas que ni siquiera nosotros conocemos, porque todo va actualizando, todo va cambiando. Pero sí es cierto que los seres, sea el que sea como nosotros que utilizamos tecnología, sea como un animal que su propia tecnología es el mismo y que está más conectado con el universo y con las cosas y no quieren transformar nada, sino con lo que son, ¿cierto? Llegan mecanismos para que nosotros nos demos cuenta cómo lograr ese equilibrio.
Y esos mecanismos nos aseguran la supervivencia. Uno ve los animales, animales sin tecnología ni nada, y se han adaptado a ese campo electromagnético de nosotros, que ya no es posiblemente tan igual como el de hace 65.000 millones de años, si en esa época estábamos acá. Se han adaptado. Entonces, las células son tan inteligentes, que se reajustan dentro de esa tecnología natural y aplican cómo permanecer con esa carga eléctrica, con ese campo eléctrico y existiendo. La ciencia pues le da a uno muchas explicaciones, ¿no? Pero como lo que estoy diciendo es desde una charla informal, no científica, para entender esto, y que tiene que ver con estar al unísono un poco de la actualidad y saber que hay muchos investigadores que nos han enseñado a mantener ese campo magnético vivo para proteger aún la existencia, o para protegernos de la enfermedad, o para estar en equilibrio con el universo o al unísono mientras que permanezcamos antes de transmutar, ¿cierto? Pues nos han aportado tantas cosas que el riesgo sanitario de nosotros pues ha sido manejado de una forma mejor y óptima. Si nosotros vamos a los cavernícolas y nos vamos a imaginar los cavernícolas, ellos se adaptaron a muchas cosas, a muchas, pero la mortandad, por peligros, por miedos, por sobrevivencia, por lo que sea, era muy rápida y corta. Y había muchos microorganismos que afectaban esos campos bioenergéticos. Y ya a hoy, pues hay unas líneas totalmente diferentes y totalmente independientes que los científicos han alargado como tentáculos y nos han ayudado a adaptarnos a lo nuevo y a sobrevivir a todo lo que atacaba el cuerpo magnético. Y ya hoy en día ya hay gente que dura más de 100 años. Hablemos que todos tengamos un promedio de 80. Quién sabe en el futuro si vamos a alargar la vida, ¿cierto? Pero hemos logrado a través de esas conexiones eléctricas, del macro al micro, estar, permanecer, durar más, aún así sigamos peleando contra el cáncer, que puede ser una enfermedad contemporánea. Y el cáncer, las personas, bueno, cualquier enfermedad que se nos presente, recordemos que es porque el campo electromagnético no está al unísono con el cuerpo. Hay alguna parte de nuestro ser que está bajo de electricidad o nada de electricidad. Y una emoción, ¿cómo desequilibra el campo electromagnético? Una emoción que no sea benéfica para nuestro cuerpo. ¿Y cómo desequilibra el buen funcionamiento del sistema inmunológico? ¿Y cómo hace que nosotros nos desconectemos del universo para desaparecer cuando no hay que desaparecer, o para transmutar cuando no es el momento para transmutar? Ahí es donde uno dice, definitivamente tenemos que estar al unísono con el conocimiento, al unísono con la ciencia, al unísono con la especulación también, antes de ser ciencia, con las tesis, con lo intangible que no puede muchas cosas comprobarse, y empezar a fundamentar nuestros intereses de vida para ayudar a nuestro campo electromagnético
como si fuese una antena del todo que se comunica con el todo. Y empezarnos a autorregular y empezar a que la magnetosfera de nosotros esté trabajando óptimamente y poder nosotros hacer como la Tierra, protegernos, autorregularnos de toda esa lluvia de protones, ¿cierto? De toda esa lluvia de información, de toda esa lluvia de caos que puede llegarle a uno. Y si no tiene una buena protección, todo eso lo va a destruir, nos va a destruir. No hablo como especie, sino como persona individual. Y dejamos de estar de acuerdo a nuestra debilidad o nuestro equilibrio o nuestra fortaleza. Quien lo logre vive hasta el último día aquí feliz, aún sin llegar a viejo. Pero si logra tener esa felicidad, si logra tener esa capacidad de mantener todo el cuerpo eléctrico vibrando en una sincronía con el todo, este campo electromagnético se va a ampliar más de metros, y seríamos una batería para la Tierra de energía. Así como nuestras células son baterías en la Tierra, pero en nuestro cuerpo, que mantiene vivo esto, o que nos mantiene vivos. Creo que ya no hay más que decir sobre esto. Es una charla que informal, espero haberme hecho entender, pero si lo logran entender, sé que sí, la mayoría, el 99%. Entender no es, ya sé qué me quiere decir, no. Es empezar a hacer cambios. El que entiende esto empieza a hacer cambios de información, de creencias, para que este campo electromagnético sea fuerte. Eso es lograrlo entender, pero sé que lo van a lograr, sé que lo van a entender y sé que lo entendieron. Ya después de entender esto, es como si fuese una sanación, un milagro. Y no es milagro, simplemente es conocer la naturaleza, somos naturaleza, y al conocernos, pues damos posibles soluciones para estar al unísono con el todo. Y al estar al unísono con el todo, estamos sincronizados y estamos con salud. Cuando no estamos sincronizados con el todo, nosotros nos estamos apartando y por no estar en sincronía, estamos muriendo. Se despide Juan Guillermo 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo para todos ustedes. Muchas gracias, chao y que estén muy bien.